quiera que se encuentren, deseamos que Dios bendiga mucho sus vidas. Quiero invitarles, amados hermanos, a que, puestos en pie, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. A Dios sea la gloria. Romanos, capítulo 8. Vamos a tomar allí unos versículos. Tomamos los primeros 2 versículos y luego pasamos al verso 5. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar al Señor pidiéndole que nos hable a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te bendecimos, honramos y glorificamos tu santo nombre. Te damos mil gracias por esta maravillosa oportunidad que nos concedes de reunirnos aquí en tu casa para honrar y glorificar tu santo nombre y también para recibir el consejo de tu bendita palabra. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, por todo tu pueblo, tanto los aquí presentes como quienes desde sus hogares también están participando del culto. Padre, invocamos tu presencia y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Háblanos, por favor, a través de tu bendita palabra. Tú conoces la condición espiritual de tu pueblo, sabes de las luchas internas, de las preocupaciones, de los temores, de las crisis de fe por las que quizá muchos de mis hermanos hoy se encuentran atravesando. Envía, por favor, esa palabra que cada uno de tus hijos necesitamos y dame, por favor, la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para predicar tu palabra, que no sea yo, sino tú hablando a través de mi vida, y que tu Santo Espíritu aplique esta palabra allá en lo más profundo de cada corazón. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, amigos también. Saludo a los amigos que nos visitan. Nos alegramos mucho de verles en el templo. Aleluya. Vivir según la carne implica andar alejados de Dios. Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta hora. Por favor, hay como mucho eco en el sonido, al menos acá en los monitores, no sé en el resto del templo, pero acá en los monitores sí me colaboran, por favor. Vivir según la carne implica andar alejados de Dios. El apóstol Pablo nos está hablando aquí de 2 leyes espirituales. Hay leyes humanas que prohíben matar, que prohíben robar, etcétera, que regulan el comportamiento de los seres humanos. Pero también hay leyes espirituales que gobiernan a las personas independientemente de su nacionalidad. Me explico.
Cada país tiene leyes diferentes. Hay países donde se aplica la pena de muerte por determinados delitos. En otros países no. Hay países donde el aborto es legal y hay países que no. Cada país tiene su propia legislación. Son leyes humanas. Cada nación tiene su propia constitución política. Pero las leyes espirituales no entienden de fronteras políticas, no entienden ni se someten a leyes humanas. Por eso le digo que independientemente de si una persona viva en China, o viva en Chile, o viva en África, o viva en Europa, está gobernada y controlada por una de estas dos leyes, leyes espirituales: la ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, dependiendo de la relación de una persona con Dios, por eso le estoy diciendo que son leyes espirituales, que no dependen de la nacionalidad de la persona, sino de su relación con Dios. Si una persona practica el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, porque el pecado tiene muchas expresiones, demasiadas, hay muchas maneras de pecar, unas más escandalosas que otras, otras casi desapercibidas, pero igual también son pecaminosas. Cualquier persona que practique el pecado, practicar, el verbo practicar habla de algo que se hace con frecuencia, que es habitual en la vida de una persona. Nosotros, por ejemplo, practicamos normas de higiene. Nos bañamos cada día, nos ponemos ropa limpia, nos alimentamos también, hacemos una cantidad de actividades que se convierten en una cotidianidad para cada uno de nosotros. Cosas que son cotidianas, naturales, todos los días las hacemos, pero no son pecado. Usted va diario al trabajo y usted no peca con eso. Usted se baña todos los días y no peca con eso. Y son prácticas. Pero cuando alguien practica el pecado, cuando hablamos de práctica es algo que se hace con cierta periodicidad, diariamente, semanalmente, mensualmente, etcétera. Porque el verdadero cristiano no practica el pecado. Ni cada 8 días, ni cada 15, ni cada 20, ni cada mes, ni cada año por la cuaresma, como dicen algunos por ahí. Amén. No, el verdadero cristiano continuamente está luchando contra el pecado, venga de donde venga. Venga en la presentación que venga, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es astuto. Él le presenta el pecado a usted de diferentes maneras. Aleluya. Pero cuando uno tiene un conocimiento de la verdad, de la palabra, sabe que aún con la mente se puede pecar. Mira, amado hermano, aún en la mente alguien podría estar practicando pecados. Y por eso la palabra de Dios también nos habla acerca de la importancia de mantener nuestra mente controlada por el Espíritu Santo de Dios. Pablo habla de la importancia de renovarnos
en el espíritu de nuestra mente. Debe haber un cambio de mentalidad en la persona que ha comenzado a buscar a Dios. La persona que se acerca a Dios ya piensa diferente, ya su visión con respecto a todo lo del mundo es diferente. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenemos acerca de la voluntad de Dios. Porque es que aquí no se trata, hermano y amigo, de conceptos humanos, de qué diga el pastor de allí o el pastor de por allá, no, es qué dice la palabra de Dios. La Biblia refleja los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, la manera como Dios mira el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no es el autor del pecado. Amén. No. Dios es el autor de la vida, el autor de la salvación, el autor de la verdad, el Padre de la verdad. Pero Dios no promueve el pecado en ninguna de sus manifestaciones. Todo lo que sea de carácter pecaminoso transgrede la ley de Dios, violenta la palabra de Dios. La Biblia es clara, hermano y amigo, nosotros no tenemos que estar inventando, hermano, ¿será que esto es pecado o no es pecado? La Biblia, hermano, Dios nos dejó el manual completo, completo. Entonces, cuando una persona vive alejada de Dios, así diga que crea en Dios, así vaya a rezar y encienda velas, pero si practica el pecado está alejada de Dios. Amén. Esa persona vive bajo una ley que es la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué se denomina la ley del pecado y de la muerte? Porque el individuo que está sujeto a esa ley practica el pecado, óigase bien, quiera o no quiera. Usted puede escuchar personas decir, yo he tratado de no volver a consumir drogas, pero se apodera de mí una ansiedad que no soy capaz y me toca ir a consumir drogas. Se sabe de mujeres que en algún momento practicaron la prostitución y bueno, llegó un hombre a sus vidas que les ofreció la oportunidad de salir de ese mundo, de formar un hogar, un hombre responsable. Y cada vez que ese hombre sale a trabajar, ella, aunque no quiera y aunque no tenga necesidad, va y se prostituye. ¿Por qué? Porque ella está esclava de un pecado. Y claro, casarse no liberta de ningún pecado. Amén. Si una persona soltera es esclava de aberraciones sexuales y cree que al casarse automáticamente va a ser libre de eso, no, no. Si una persona tiene tendencias homosexuales o lésbicas y se casa creyendo que al casarse va a superar, que el matrimonio va a matar esas inclinaciones homosexuales, error, error. Lo que tiene que hacer esa persona es permitir primero, antes de casarse,
que Dios sane su corazón de esas aberraciones. Porque es que sencillamente esa persona vive bajo una ley, la ley del pecado. Cada quien, y de acuerdo al ámbito en que nosotros crecimos, cada uno de nosotros creció en un ambiente muy diferente, pero sí aprendimos a practicar pecados. Unos fueron más allá, otros no tanto, pero de que pecamos, pecamos. Pero entonces el pecado comenzó a tomar el control de nuestras vidas desde que éramos niños. Desde niños de 7 u 8 años, ya, hermano, comenzamos a andar bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué la ley del pecado y de la muerte? Porque también el apóstol Pablo enseña en esta carta, porque la paga del pecado es muerte. Y en ese contexto, amado hermano, el término muerte no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Hay dos tipos de muertes, para quienes no lo saben. Está la muerte física, que vino a la humanidad precisamente como consecuencia del pecado también. Pablo dice, de modo que el pecado pasó a todos los hombres y por el pecado la muerte. Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios no creó a la raza humana para que muriera. Hoy podríamos estar, hermano, conviviendo con Adán, con Eva, con Abel, con todos esos grandes hombres de la antigüedad, un Daniel, un Jeremías, un Isaías, un Samuel, un Moisés. Pero fue el pecado lo que trajo como consecuencia la muerte física. Pero más allá de la muerte física, con la que cualquier persona está relacionada, ¿quién podría decir, en mi familia jamás se ha muerto alguien? Y hablemos de familia, padres, hermanos, tíos, abuelos, hijos. ¿Quién podrá decir, hermano, yo conozco a mi requete contra tatarabuelo por allá, todavía vive? Algunos ni siquiera conocimos los abuelos. En mi caso, conocí uno, lo vi una vez en la vida, nunca más. De 4 abuelos que se supone que debía haber tenido, a uno de ellos lo vi una vez en la vida. El resto no los conocí. Y cada uno tendría su historia. Pero cada uno podemos decir, han muerto personas en mi familia. La muerte física, que no perdona. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, la muerte física. Pero otra cosa es la muerte espiritual, a la que la Biblia también llama, hermano y amigo, la muerte segunda. Por eso le decía que con la muerte física nosotros estamos muy familiarizados. Hemos ido a entierros, a velorios, muchas veces. Hemos visto cómo bajan allá a un hueco de 3 metros de profundidad el ataúd con los despojos mortales de esa persona. Hemos visto cómo lo cubren de tierra. De alguna manera eso nos familiariza con la muerte física. Pero pocas personas piensan en la muerte espiritual, en la muerte segunda. Porque como ese es un tema que corresponde al ámbito espiritual y solo se revela en las sagradas escrituras, eso no lo encuentra usted en los libros de biología, ni de anatomía, ni de psicología. Solo la Biblia habla con propiedad de la muerte segunda.
¿Qué es la muerte segunda, hermano y amigo? La condenación eterna. Y ahí es donde ya uno tiene que entrar a preocuparse por el tema, a interesarse en el tema. ¿Cómo así que la condenación eterna? Sí, la condenación eterna. Hay vida eterna y hay condenación eterna. ¿Para quién es la condenación eterna? Realmente para toda la raza humana. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero, como un día el Señor Jesucristo vino a este mundo y dio su vida por la raza humana para que todos los que creyésemos en Él pudiéramos ser salvos. Entonces ya hoy, amado hermano, usted y yo, que estamos en Cristo, que no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, usted y yo tenemos la tranquilidad de que si por alguna circunstancia hoy partiéramos de este mundo, nosotros no vamos a la condenación eterna. Nosotros ya poseemos la vida eterna. Óigase bien, amado hermano, la poseemos. Lo que tenemos que hacer es cuidarla, administrarla. Hay una doctrina de error, la doctrina de salvo, siempre salvo. Esa doctrina es antibíblica, amado hermano. Y aparentemente tiene fundamento bíblico, que es lo más tremendo. Es que ese es lo que caracteriza a las doctrinas de error, que aparentemente tienen fundamento bíblico. Y entonces la persona, el creyente que no estudia la Biblia, se deja impresionar porque alguien, hermano, pero es que sí, lo que ellos dicen también está en la Biblia. Recuerde que una de las normas de la hermenéutica es: todo texto debe ser interpretado a la luz de su contexto. Hay gente que saca un texto de su contexto y hacen de ese texto una doctrina. La doctrina de salvo siempre salvo es antibíblica, porque entre otras cosas afirma que después de que usted haya creído en Jesucristo, usted se puede ir al mundo, puede adulterar, puede fornicar, se puede emborrachar porque usted ya es salvo. Falso de toda falsedad. La palabra también nos habla acerca del peligro de descuidarnos, de deslizarnos. Al nombre de Cristo. Vayamos a Hebreos, por favor, miremos algo por allí. A Dios sea la gloria. Aleluya. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del verso 26 en adelante. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira, amado hermano,
el verso 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente. Hay una versión que traduce, porque si pecaremos deliberadamente. Pues como yo ya soy salvo, y ya nada ni nadie me quita mi salvación, pues yo puedo pecar, yo puedo embriagarme, yo puedo adulterar, yo puedo robar, yo puedo matar y sigo siendo salvo. Yo encuentro pasajes como estos, amados hermanos, que tiran por tierra esa doctrina. Si pecaremos voluntariamente, deliberadamente, por eso el peligro, amado hermano, de aquellos creyentes que comienzan a jugar con la misericordia de Dios, porque Dios perdona pecados. Pero hay una línea invisible que cuando alguien la cruza se denomina la línea del no retorno. Porque cuando un cristiano habituado a pecar, porque los hay desafortunadamente, llega a cruzar esa línea del no retorno, por más que intente volver, ya no es capaz. Lo ilustra perfectamente la canción conocida como la historia de Benito. Algunos de ustedes la han escuchado. Hoy quiero contarles la historia más sencilla de un hombre que en su vida Benito se llamó. Era muy elocuente, predicaba la Biblia, con grandes maravillas lo respaldaba Dios. De lugares lejanos venían para escucharlo. Era muy apreciado como un santo varón. Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo y el hermano Benito al pecado volvió. Los hermanos oraron, la iglesia hizo vigilia y toda su familia oraron por su bien. Al cabo de algún tiempo volvió a reconciliarse y Dios empezó a usarle como aquella otra vez. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, salió con el resabio de pararse y caer. Me llama la atención esa frase. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, ahora que volvió a la iglesia, ahora que el Señor le dio la oportunidad de volver, llegó con un resabio, pararse y caer. Un mes en la iglesia, otra vez afuera. Otra vez vuelve al templo, otros días por fuera. Sigue diciendo la historia, el hermano Benito volvió a caer de nuevo, dándole rienda suelta al vicio y al placer. Tal vez lo hizo pensando, algún día busco el cielo, pero no se dio cuenta que Dios se apartó de él. Cuando quiso buscarle, como era su costumbre, resultó que la lumbre del juicio lo envolvió. Entre más imploraba a Dios en su lamento, encontraba, por cierto, mayor condenación. Buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Y fue tanta su angustia ante el cielo cerrado que su mismo pecado lo echó a la perdición. Salió una mañanita al solar de su casa, usando como gasa su mismo cinturón, llevándoselo al cuello de la raíz de un árbol. Benito, nuestro hermano, como Judas, se ahorcó. El coro de esta hermosa canción dice: por eso, amado hermano, resistid al maligno. Con la ayuda de Cristo, yo sé que vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan grande heredad o tan sublime heredad. Esa historia en lo personal me fascina, es muy linda. Hermano, refleja la historia de tanta gente que hemos visto, que caminó con nosotros, que adoró a Dios con nosotros, que evangelizó con nosotros.
pero que un día le dieron la espalda a Cristo. Fueron y se revolcaron en el pecado. Luego vinieron a la iglesia. Nos alegramos de verles otra vez en la iglesia. Qué bueno, volvió. Dios lo bendiga, bienvenido. Pero al tiempo volvieron otra vez a apartarse. Hermano, y entonces llega el momento en que cruzan esa línea invisible, la línea del no retorno. Llega un momento, amado hermano, en que se cumple esta palabra, porque si pecaremos voluntariamente, deliberadamente, yo ya sé que es pecado, pero no me importa, lo voy a hacer. Y yo sé que Dios otra vez me va a perdonar. Era lo que decía Sansón. Cuando Sansón comenzó a jugar con el pecado, adoptó un lema: esta vez me saldré como las otras veces. Yo ya sé cómo manejo eso. Ya lo he hecho en ocasiones anteriores. Esto, hermano, es tan impresionante. Escuchaba la historia de alguien que fue un predicador del evangelio. Es real la historia. Y adulteraba. De vez en cuando se pegaba a sus adulteradas. Y después de adulterar, se metía varios días en ayuno. Por ahí 8 días en ayuno. Y él creyó que de esa manera él iba a comenzar a expiar sus pecados. Y después de esos 8 días de ayuno, entonces se quedaba unos días como santificado y luego volvía a adulterar otra vez, hermano. ¿Cómo cree que pudo terminar esa pobre criatura? ¿Ah? Es que, amado hermano, es la palabra de Dios. Porque si pecaremos deliberadamente, después, óigase bien, esto no aplica al inconverso, esto es al creyente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hay un momento en que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y como si fuera poco, él pone, por ejemplo, lo que sucedía con los israelitas bajo la ley de Moisés. Cualquiera que violase la ley de Moisés, si habían 2 o 3 testigos que dijeran, sí, él hizo eso, bastaba con eso para condenarlo a muerte. Moría apedreado. Solamente con el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice el autor, pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios nos guarde, amados hermanos, de esa desgracia. Dios nos guarde. Por eso Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mientras menos pecados tenga usted que arrepentirse, mejor. De pronto por ahí lo que es normal, una rabieta, un descuido espiritual, que es normal, porque por ejemplo algunos aquí tenemos carácter y nos enojamos a veces, ¿cierto? Y tenemos lengua también, y a veces ofendemos con la lengua y herimos con nuestras palabras, y eso es pecado también. Pero a pesar de que tenemos lengua, cuando nuestra lengua está controlada por el Espíritu, tampoco decimos palabras vulgares. No hacen parte de nuestro léxico, de nuestro vocabulario. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un creyente en cuyo corazón ya no está ese lenguaje soez y perverso, pues hermano, habla y habla y habla, y inclusive se enoja
pero no dice ese tipo de palabras. Pero al enojarnos sí podemos pecar. Y a veces ofendemos con nuestras palabras. Pecamos. Pero si usted es honesto, va rapidito a la presencia de Dios y le pide perdón. Pero nadie, hablando de cristianos, nadie se levanta diciendo: hermano, hoy me voy a pegar una regada, permítame utilizar el término muy coloquial entre nosotros. Hoy me voy a pegar una enojada, hermano. Y voy a decirle a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo, le voy a decir esto y esto y esto. Generalmente uno nunca planifica enojarse. ¿Usted cree que Moisés, cuando estuvo en el monte con Dios, que Dios escribió las tablas de la ley con su propia mano? ¿Usted cree que Moisés, hermano, Dios se las entregó, Moisés bajaba con las tablas? ¿Usted cree que Moisés iba pensando en su mente: apenas llegue abajo al monte, quiebro estas tablas, las hago pedazos? No, para él eran algo sagrado. Pero cuando Moisés llegó y oyó, porque desde lejos se escuchaba la algarabía, hermano, el pueblo alborotado. Josué lo estaba esperando en cierto lugar, se reunieron y comenzaron a bajar juntos. Moisés le dijo: algo hay raro en el campamento. Cuando Moisés llegó y vio al pueblo entregado, hermano, al desenfreno total, de la ira que le dio, de la indignación que le dio, él tiró las tablas al piso y las partió. Mire que él no planificó eso. Y era el hombre más manso de la tierra. Pero cuando se tenía que enojar, se enojaba. Hay cosas por las cuales nos enojamos nosotros. Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Uno no planifica, uno no llama a alguien y se pone de acuerdo con esa persona: vamos a encontrarnos y nos enojamos y nos ponemos a pelear. Pero hay quienes sí planifican encontrarse con alguien para ir a hacer cosas que a Dios no le agradan. Nadie va por la calle, hablando de los cristianos: hermano, yo iba por la calle y yo no sé, de un momento a otro resulté en un motel con una persona, con una mujer. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Yo sé que no. Eso, para hacerlo habría que planificarlo. ¿Sí ve? Es decir, pecar voluntariamente, deliberadamente. Sabe que lo que va a hacer es pecado, pero ya no me importa, lo voy a hacer. Y es ahí ya donde ese creyente, repito, el impío, él ya, si no se arrepiente, él ya está condenado, ya tiene su condenación garantizada, salvo que se arrepienta de sus pecados. Pero aquí estamos hablando de personas conocedoras de la verdad, redimidas con la sangre de Jesucristo, pero igual atacadas por el diablo de una u otra manera. Al nombre de Cristo. Entonces, la palabra nos hace conscientes de que pisotear la sangre de Cristo y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Recuerde que esto no es con el pastor, esto es con el Espíritu Santo, hermano. Cuando usted peca, no peca contra el pastor. Si usted va, con todo respeto, si usted va y adultera o fornica, usted no fornica contra el pastor. Usted no afrenta al pastor, usted afrenta al Espíritu de gracia. Su cuerpo no es templo del pastor, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dice: no le vamos a decir, amado hermano, y no vaya a malinterpretar esto mal, valga la redundancia. O sea que el pastor me dijo que yo me puedo pegar unos 2 o 3 descarríos. No,
La palabra dice estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo ideal es no pecar. Pero hay una salvedad, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ojo, eso no es una licencia para pecar. Es si ocurriera desafortunadamente. Pues hermano, ¿usted está arrepentido? Sí, hermano, pídale perdón al Señor, pero no lo vuelva a hacer. Si cualquiera de nosotros, yo quiero conjeturar un poco, tuviéramos la oportunidad de hablar con David, con el rey David, y decirle: David, ¿usted qué me aconseja? ¿Será que me pego por ahí una voladita? ¿Será que me le escapo a mi esposa y luego le pido perdón a Dios? ¿Qué nos aconsejaría David después de su caída? Después de que pasaron 5 o 10 años de su descarrío. ¿Usted cree que David le diría a usted o me diría a mí: hermano, hágale, yo lo hice? Cada que usted vea por ahí una mujer bañándose, aproveche. ¿Usted cree que David nos aconsejaría eso? Después de haber visto cómo su hija fue violada, cómo sus hijos fueron asesinados. David, con esa experiencia, nos diría a usted y a mí: jamás vaya a hacer eso. Nunca vaya a cometer esa locura. Es bueno aprender, amado hermano, de los espejos ajenos. Yo recuerdo, a manera de anécdota les cuento, cuando tenía unos 13, 14 años aproximadamente, vivíamos en cierto sector de la ciudad y había un muchacho ya mayor de edad, vecino, y nos fuimos haciendo amigos y charlábamos y compartíamos. Y un día nos sentamos en un lugar y él sacó un cigarrillo de marihuana y lo prendió y comenzó a fumar. Yo le dije, repito, era un adolescente, en mi curiosidad, yo le dije: deme a probar de eso, yo quiero saber eso a qué sabe. Yo nunca me había metido hasta esa hora, yo nunca había fumado eso. Y sentí curiosidad. ¿Sabe qué me dijo este muchacho? Nunca olvidaré esas palabras. Me dijo: Pedro, yo fumo esto, pero usted nunca se vaya a meter esta porquería a la boca. Así me dijo. No me dio. Hermano, y a Dios le doy la gloria, jamás en la vida me dio por probar eso. Alguien hundido en ese pecado, en esa esclavitud, pero tuvo la grandeza de decirme a mí, que era un adolescente: no vaya a hacer eso. Y a mí se me quedó eso, hermano. Nunca más volví a sentir la curiosidad de saber o buscar, experimentar a qué sabía eso. Nunca lo fumé, gracias a Dios. Si ese hombre ese día me da, hermano, ahí comienzo mi carrera como drogadicto. Pero hubo alguien que me dijo: no lo haga. No era cristiana esa persona, pero tenía algo todavía de dignidad, de bondad como persona, y me aconsejó y me dijo: nunca lo vaya a hacer, nunca. Si esta persona inconversa me dijo eso a mí, ¿qué nos diría David a usted y a mí? Porque estoy conjeturando. Estoy diciendo, primero, que usted y yo pudiéramos sentarnos con David. Y segundo, que usted y yo supiéramos que él había cometido el pecado de adulterio. Y le dijéramos: David, ¿usted qué me aconseja? ¿Lo hago? Él nos diría: nunca vaya a hacer eso. Nunca le vaya a fallar a Dios. Nunca vaya a tener en poco la palabra, que fue lo que Dios me reprochó a mí. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Entonces, mire, amado hermano, cuando un creyente peca,
peca contra el Espíritu Santo de Dios y entra en un terreno muy peligroso, porque Satanás y sus demonios van a intentar inmediatamente controlar su vida. Ellos a un verdadero cristiano no lo controlan, lo atacan de una manera, de otra, pero no lo controlan como controlan al inconverso. Pero usted ¿qué cree o quién cree que controla a un descarriado? ¿El Espíritu Santo? No, amado hermano. No es el Espíritu Santo, son los demonios. Son los demonios. Y salvo que ese descarriado haga un alto en el camino y se vuelva Dios de verdad y no practique más el pecado, el diablo va a seguir hundiéndolo más y más y más en el pecado. Si no me cree a mí, le doy un consejo: váyase por el centro de la ciudad y comience a hablar con indigentes. Va a encontrar a más de uno de ellos que fue cristiano. Lo va a encontrar. ¿Por qué cree que llegaron a esa condición? ¿Quién los llevó a esa condición? ¿Eran indigentes? No. Pero hasta allá lo llevó Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano. Dios nos guarde, amado hermano. Yo le pregunto, ¿habrá alguien aquí que quisiera un día ser indigente? ¿Usted ha soñado con ser indigente? Dios nos guarde, amados hermanos. Pero yo los conocí, que me dijeron: mire, yo colaboraba allá en el altar, yo llegué a participar, yo llegué a predicar en el altar la palabra. ¿Qué le pasó? Me descuidé. Le di lugar al diablo y mire a dónde los tira, hermano. Es decir, el ser humano, hay borrachos, pero todavía conservan al menos un hogar, una casa. Es más, hay borrachos responsables con la esposa y con los hijos. Hay adúlteros responsables con la esposa y con los hijos. Hay ampones que responden por su familia. Pero hay gente, hermano, a la que Satanás la lleva, hermano, a la condición más miserable, más baja por la que pueda pasar un ser humano. No se llega allá de la noche a la mañana, amado hermano. ¿O por qué ve usted, querida dama y querida joven, muchachas en la indigencia? ¿Cree que eso no afecta a una mujer? ¿Cree que una mujer joven y bonita no puede llegar a caer en eso? Modelos, mujeres que en su momento fueron modelos, bonitas, hermosas, atractivas, hoy son indigentes. Hasta esa condición lleva Satanás a una persona, hermano. Nadie le garantiza, nadie le puede garantizar a usted, hermano, amigo, que usted puede comenzar a vivir una vida desenfrenada en el pecado, consumo de drogas, homosexualidad, adulterio, fornicación, lujuria, borracheras, orgías, bacanales. Nadie le puede garantizar que usted se va a mantener todos los días de su vida bien, con el control de la situación. Yo he visto tantos casos que me llaman la atención, porque en lo personal me han llamado la atención. Cómo esta mujer tan hermosa, tan bonita, tan exitosa en el mundo del modelaje, de la televisión, cómo es que llega a terminar en la indigencia, hermano. Ni siquiera en la prostitución, en la indigencia. Ella pensó: voy a dejar el modelaje y me voy a tirar a las calles. No, hermano, no. Eso fue un proceso gradual. Por eso el buen cristiano, hermano,
Ora todos los días: Señor, guárdame, Señor, ayúdame. Porque usted no sabe, amado hermano, Dios nos guarde a todos. Si usted llegara a cruzar la línea invisible, ¿qué pasaría con su vida? Satanás no tiene misericordia de nadie. Simplemente él vino para matar, hurtar y destruir. Toda esa gente que usted ve en las calles, hermano, en la indigencia, la mayoría, podríamos atrevernos a decirnos el 98, 99%, como para dejar algún margen ahí de, no hablemos del 100%. La mayoría, hermano, están poseídos por demonios. Demonios de locura. Demonios de muerte. Entre muchos otros géneros de demonios. ¿Nacieron endemoniados? No. ¿Nacieron siendo indigentes? No. Allá los llevó el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Por eso el buen cristiano se cuida. No anda por ahí jugando. No anda por ahí diciendo: no, lo voy a hacer esta vez, pero no más. Porque eso sería pecar deliberadamente. Tenga cuidado, hermano. Yo no le estoy diciendo que en algún momento le presenté a usted una ocasión en que primero estaba descuidado en la vida espiritual y segundo, el ambiente, hermano, fue propicio y usted pecó. Pero sin embargo, Dios es misericordioso. Dios sabe que usted no lo planificó. Y si usted se arrepiente de todo corazón, Él le perdona. Pero otra cosa es cuando el creyente comienza deliberadamente. ¿Y cuándo se empieza a pecar deliberadamente? Por ejemplo, cuando cristianos evangélicos comienzan con esas relaciones por internet, por WhatsApp, por Facebook. Y comienzan y hablar y luego lo que sigue ya es una cita para que nos conozcamos más, para que nos veamos. Y ahí es donde se entra en un terreno sumamente peligroso, amado hermano. Porque se está pecando deliberadamente. No fue algo accidental, hermano, estaba en ese lugar y una tentación, no fui capaz de resistir. Pecó, pídale perdón al Señor y pague un precio, porque no es fácil levantarse de una caída. Pague un precio. Pero otra cosa es cuando usted comienza, hermano, a jugar. Yo no sé si fuera su caso, amado hermano, querida hermana, que al día de hoy algún cristiano se encuentre en ese tipo de relaciones, por ahora virtuales. Y eso es lo que a algunos les da cierta tranquilidad. No, hermano, eso es virtual. Es que virtualmente también se peca. ¿Quién dijo que no? Se peca en la mente. ¿Por qué no va a poder pecar virtualmente? Si ahí también están involucrados sus ojos, sus oídos, sus sentidos. Amén. Amado hermano, no juegue con su salvación. No juegue con la misericordia de Dios. Usted y yo, que por la gracia del Señor hoy somos salvos, hermano, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo de Dios dirige nuestras vidas. Todo el tiempo nos está cuidando. Todo el tiempo nos está avisando: cuidado, cuidado, tenga cuidado. Nos habla a través de la palabra. Nos redarguye. Nos consuela cuando estamos tristes. Nos enseña a orar.
¿Por qué? Porque andamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo lo contrario a estar bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las pruebas de que una persona anda bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y no bajo la ley del pecado y de la muerte? Ahí está la respuesta, Romanos capítulo 8, al nombre de Cristo. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne están siempre planificando rumbas, salidas, orgías, desenfrenos, pecado, pecado, pecado. ¿Con quién? ¿Quién más hay por ahí para pecar? ¿Quién más? Y buscan por internet, hermanos, salen por multitudes. ¿Hay alguien que quiera pecar? Hermano, mire, le aparecen así. Pero el buen cristiano no anda con esas necedades. No anda por ahí entrando a páginas a donde él no debe entrar. Amén. La buena cristiana no anda por ahí conociendo hombres por internet, aceptando solicitudes de amistad. ¿Por qué no le acepta más bien al Señor la solicitud que le envía todos los días? Buscadme y viviréis. Todos los días el Espíritu Santo nos manda invitaciones. Ora, lee la palabra, saca tiempo para estar en comunión con Dios, no te descuides. Así como circula tanta basura por las redes sociales, el Espíritu Santo también tiene su red, su manera de enviarnos a usted y a mí solicitudes. Por eso a veces Él pone en nuestros corazones: ayune. Así no haya un ayuno programado, pero el Señor pone en su corazón el sentir y la necesidad de ayunar. Y por eso hay creyentes que sin que nadie les diga, ellos ayunan. Y nadie lo tiene que estar llamando a la casa: hermano, ¿ya oró? No. El buen cristiano saca tiempo para orar. Pero hay otros cristianos que están embelesados, hermano, es disque conociendo gente. Dicho de otra manera, pensando en las cosas de la carne. ¿Cuál es el interés, querido hermano, querida hermana? A ver, ¿cuál es el propósito? No me diga que está evangelizando. Y eso le envíen solicitudes de amistad aquí, allá, y déle a aceptar, y de pronto alguien le responde. ¿Cuántos han caído, hermano, ahí en las garras del diablo? Por estar pisando terrenos tan peligrosos. Entonces llega el momento en que la voluntad de ese creyente, hermano, se queda sin fuerzas. No es capaz de resistir, ya no es capaz de decir no. Y por eso empiezan a enviar y a recibir fotos. Tenga cuidado, amado hermano. Es su alma, es su vida,
es su integridad, es su relación con Dios. No juegue con eso. Retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Es tu vida. Dios le dice esas cosas, no las haga. No se busque ese tipo de problemas. No le dé lugar al diablo con esas cosas, porque dejaría de ocuparse de las cosas del espíritu para comenzar a ocuparse de las cosas de la carne. Y el ocuparse de la carne trae muerte, produce dolor, produce desgracia, produce vergüenza. Al nombre de Cristo. ¿Usted cree que un descarriado se enorgullece de todo lo que ha hecho? No, hermano. Yo he tratado con descarriados. Algunos de ellos, por la misericordia de Dios, se han levantado, otros no han sido capaces de levantarse. Lo intentaron, pero no fueron capaces. ¿Qué significa eso? Ya habían cruzado la línea de no retorno. Y yo no le sé decir a usted dónde está la línea de no retorno. Yo no le puedo decir, hermano, mire, váyase con prudencia, tenga cuidado, cuando llegue aquí, ya, peque de aquí para acá. De ahí para allá no se va. Yo no puedo decirle eso. Yo le enseño la palabra y le muestro por la palabra que hay quienes cruzan esa línea y ya dice la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. El hermano Benito, cuando sintió ese peso tan tremendo sobre su vida de la condenación, buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Ya no le respondió. Y entre más imploraba a Dios en su lamento, encontraba, por cierto, mayor condenación. Porque hay gente que comienza a sentir ya, hermano, la condenación encima, hermano. Porque una de las características del diablo, que el Señor lo reprenda, es que cuando ya ha logrado tomar el control de la vida de una persona, entonces comienza a atormentarla, le roba la paz. Por eso a tantos los ha conducido al suicidio. El diablo le promete a la persona, hermano, maravillas, pero después lo atormenta. Dios nos guarde, amados hermanos. Pero ocuparse del espíritu, mantenernos ocupados en las cosas del espíritu, produce vida y paz. Qué bueno, hermano, mire, vida y paz. ¿A usted no le gusta la vida y no le gusta la paz? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere vivir bien, tranquilo, con su conciencia tranquila? Nada más terrible que una conciencia enferma. Al nombre de Cristo. Y lea el verso 13 de ese mismo capítulo 8 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivís conforme a la carne, si la persona persiste en vivir de esa manera desordenada, lo que va a encontrar como resultado va a ser la condenación del alma. Moriréis. Pero si por el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, si con la ayuda del Espíritu nos fortalecemos en esas áreas donde tenemos debilidades, si con la ayuda del Espíritu nos mantenemos bien delante del Señor, hay una promesa que nadie nos puede quitar: viviréis. Viviréis. Dios nos garantiza vida. Dios nos garantiza la salvación. Dios nos garantiza la paz. Dios nos garantiza su presencia. Dios nos garantiza su ayuda. ¿A quiénes? A quienes estemos ocupados en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hacer lo contrario a esto es andar alejados
y separados de Dios. Y no queremos eso, amados hermanos. Al contrario, queremos cada vez estar más cerca del Señor y disfrutar cada vez más de su gracia y de su bendita misericordia. Es lo que quiere un buen cristiano, y anhela que Dios lo bendiga y lo levante y lo llene de poder, de gracia, porque queremos las cosas de arriba más que las cosas de la tierra. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a dar gracias al Señor por su bendita palabra. Padre eterno, te adoro, mi Señor. Mi alma te da la gloria, Padre. Mil gracias te doy por haberme permitido compartir la enseñanza de tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, por exhortarnos, por tu palabra que nos hace conscientes, Señor, de que andar conforme a la carne es transitar por el camino de la muerte, por el camino de la ruina, del dolor, de la desgracia. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Ayúdanos a estar continuamente ocupados en las cosas del Espíritu. Ayúdanos a ser diligentes en la búsqueda de tu santo rostro, en el estudio de tu bendita palabra. Padre, glorifica esta palabra en cada vida. Si alguno venía dándole lugar al enemigo con situaciones, conductas pecaminosas, que esta palabra les haga reflexionar a tiempo, les haga caer en cuenta a tiempo, Señor, de que están pisando un terreno muy peligroso. Guárdanos a cada uno de tus hijos. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos, llénanos con tu Santo Espíritu. Despierta en nuestros corazones el anhelo, el deseo, la necesidad de buscarte cada vez más, de fortalecernos en ti, siendo conscientes de que este mundo es malo y corrompido. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Salva las almas, Señor. Mira tantas personas que hoy andan bajo la ley del pecado y de la muerte. Ten misericordia de esas personas. Rompe las cadenas del diablo que hoy atan sus vidas. Liberta sus corazones de toda opresión satánica y dales la fe para que crean en Jesucristo y lo reciban como su Salvador personal. En el nombre de Jesús.